Gloria a Dios. El tema de hoy, la familia en un mundo posmoderno. Creo que la enseñanza de hoy es bien importante. Todas han sido muy importantes. Hoy, especialmente con lo que estamos viviendo, es importante que le prestemos atención. Hemos venido hablando del mundo posmoderno, de las filosofías que gobiernan el mundo de hoy, las corrientes, las ideas, el punto de vista que el mundo maneja. Y nosotros, aunque vengan diferentes filosofías, que han habido muchas, y diferentes puntos de vista que han habido bastantes, nosotros siempre nos mantenemos en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no cambia. La palabra del Señor es eterna y permanece para siempre, dice la Biblia. Así es que es nuestra responsabilidad de ver lo que la Biblia dice y tenemos que ponerla por obra. En la familia, nosotros la conocemos que es entre un hombre y una mujer que se casan, tienen hijos y los hijos y las hijas con el papá y la mamá componen la familia. Y siempre la familia ha sido así. Pero en el mundo posmoderno en el cual vivimos, allá por los años 60, más que todo 60 y 70, en medio de la revolución sexual y de tantas ideas que se levantaron, el movimiento feminista, y tantas cosas que se levantaron en los años 60, finales de los 50, 60 y 70 especialmente, y hasta ahora el 2012 en el que estamos, hemos visto unos grandes cambios. Entonces desde esa época para acá empezamos a ver familias diferentes, empezamos a ver la familia bien famosa que es la familia de la mamá soltera, una mamá cuidando a sus hijos, y esa es la familia, ya no papá y mamá con sus hijos, sino que mamá soltera, y hay bastantes mamás solteras. Como les he dicho anteriormente, yo soy de una familia de una mamá soltera porque el papá tuvieron relación con mi mamá cuando era bien jovencita ella, cosa que cometieron errores. Mi mamá a los 16 años me tuvo a mí, después sale embarazada de mi hermano Marvin, como a eso de los quizás 17 y algo, porque mi hermano y yo somos 1 año y 3 meses de diferencia, y mi papá nunca quiso hacerse responsable, más bien anduvo de mujeriego, y así es que mi mamá, por la decisión que tomó en tener relación sexual antes de casarse, le vino lo que le vino, y ustedes conocen esa historia. Creo que a muchos les pasó y les sigue pasando. Es una lástima que nosotros les enseñamos para que no vuelva a pasar, pero de igual manera sigue pasando debido al pecado y a la situación que estamos viviendo. Entonces se hizo bien conocida la familia de la mamá soltera o el papá soltero. También hay algunos casos que él está solo porque ella lo abandonó, lo divorció, y a él le toca dirigir a sus hijos, sacarlos adelante. Pero ya como en los años 90 fue donde yo empecé a notar esto, aunque ya la homosexualidad había estado desde siempre, pero por ahí con la revolución sexual y todo eso que se dio en los 60 y 70, muchos empezaron a salir del closet. Se puso famosa esa frase, salir del closet. They came out of the closet, se le llama en inglés. Pero para los años 90 y los 2000 en que estamos ahora, empezaron a proponer otra familia, la familia de los dos papás, en vez del papá y la mamá y los hijos, que es la familia tradicional, original, bíblica, que es la base de nuestra sociedad. Lo más saludable y lo más sagrado que puede haber es eso, un hombre y una mujer debidamente casados con sus hijos, ¿verdad? Sacar adelante a sus hijos. Pero ahora empezaron a proponer una familia donde hay 2 papás con sus hijos, o hay 2 mamás. Entonces, y eso de verdad que nos ha llevado a una situación bien peligrosa. Yo me acuerdo cuando era asistente de maestro en Los Ángeles a finales de los 90, 97, 98, 99, y ya habían libros que yo me encontré personalmente, que miré que le estaban enseñando a nuestros niños, donde estaban promoviendo la sexualidad y la homosexualidad. Y por ahí salió un libro que se hizo famoso, Yo tengo 2 papás, y un libro donde le enseñaban las clases de familias que hay a los niños de kindergarten, niños de primer grado. Les están enseñando, hay familias que son papá y mamá y los niños, hay familias que son una mamá soltera o papá soltero, pero hay familias donde hay 2 papás, o donde hay 2 mamás, o sea, 2 hombres homosexuales
y 2 lesbianas. Y eso lo están promoviendo agresivamente. Un pastor que está en el área de San Francisco también es maestro, y él me contaba que él lo que hacía era esconder esos libros. Y se podía poner en problema porque allá en San Francisco se está promoviendo eso bastantísimo. Y él como maestro en las escuelas públicas de San Francisco, él tenía que ver cómo hacer para no enseñar esta cosa a los niños. Gracias a Dios que el condado Kern, en el cual nosotros vivimos, es bastante conservador y siempre están en contra de esas cosas, pero es la ley de California que se le enseña a los niños esta otra clase de familia. Qué diabólico, de verdad, qué vergonzoso que el gobierno, que el Departamento de Educación del Estado de California quiera meter a la fuerza a nuestros niños de kinder, de primer grado y hasta el 12 grado, un estilo de familia que nosotros no conocemos y que la Biblia está en contra completamente. Y esos son los tiempos que estamos viviendo. Por eso que yo creo que estas enseñanzas, esta serie que hemos traído del cristiano en un mundo postmoderno son bien importantes, porque debemos de nosotros estar alerta. La Biblia dice que debemos de transformar nuestra mente y que no nos debemos de agarrar del mundo en el que vivimos, ¿verdad? No, nosotros no pertenecemos a este mundo y debemos nosotros de cambiar nuestra mentalidad. Pero lo que sucede es que el mundo nos bombardea, y nos bombardea a través de la educación, a través de los medios de comunicaciones, y está encima y encima de nosotros. Y lástima que algunos cristianos que se han dejado seducir por estas enseñanzas que parecen lógicas y están pensando igualito que el mundo, no hacen diferencia, y cristianos dentro de las iglesias y con una idea igual que el mundo, una idea postmoderna, pero nosotros debemos de afianzarnos de la palabra del Señor, lo que la Biblia dice. Así que hoy vamos a estar viendo esto de la familia en el mundo postmoderno. Vamos a ver lo que la Biblia dice y vamos a comparar con lo que está pasando en nuestro alrededor, en nuestro mundo hoy. Para ver la familia hay que irnos entonces al origen de la familia, que se encuentra en Génesis capítulo 1 y versículos 26 y 27. Allí encontramos la primera mención del hombre, del ser humano. Y esto es importante, dice en Génesis capítulo 1, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En Génesis capítulo 2, más adelantito, el versículo 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí tenemos la creación del ser humano, del hombre. Entendemos en el capítulo 2 que primero hizo a Adán y después hace a la mujer. Pero en el capítulo 1 nos dice que los creó varón y hembra, o sea, hizo a los dos. Esto cuando dice varón y hembra los creó, nos está enseñando que tanto el hombre como la mujer son iguales. Ninguno de los dos es superior o inferior. Desde ya el Señor establece que creó varón y hembra. Y cuando dice el hombre, se refiere a él y a ella, ¿verdad? Bien interesante que dice acá que Dios quiso crearlo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Imagen y semejanza. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere que Dios nos hizo igual a Él en el sentido espiritual y moral. No podía ser en el sentido físico, porque Dios no es hombre, Dios no tiene cuerpo físico como nosotros, sino que en el sentido espiritual y moral Dios nos hizo igual a Él. Nosotros, igual que Dios, somos creativos, nos hemos inventado un montón de cosas, ¿verdad? Usted ve a sus niños, son bien creativos para pintar, dibujar, inventarse cositas, porque Dios les ha dado una mente creativa. Nos ha dado también Dios el asunto de la moralidad, y nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo, igual que Dios. Entonces nosotros, igual que Dios, tenemos este sentido de la moralidad y de la espiritualidad. Dice acá que señoree,
señoree en los peces del mar, en las aves, en las bestias, en toda la tierra. Entonces aquí nos damos cuenta que el hombre es superior a los animales. Eso también es una idea que en los tiempos que estamos viviendo quieren poner que el hombre es igual que el animal y que el hombre es simplemente un animal que ha evolucionado, pero somos animales igual que el resto. Pero la Biblia claramente nos enseña de que no, somos diferentes. Dios creó todo, pero cuando crea al hombre, dice que lo hizo del polvo, y entendemos ahí con sus manos, y cuando decimos manos debemos de hacerle así, porque pues Dios no tiene manos como estas, ¿verdad? Pero Dios pudo hacer al hombre de la manera que Él trabaja, y hizo al hombre del polvo de la tierra, y después le dio aliento. No fue así con los animales, pero a nosotros fue una creación especial. Quien señoree, eso quiere decir que somos superiores a los animales, nos pone en una posición elevada, más que todos los animales de la tierra, pero también esto quiere decir que nosotros tenemos una gran responsabilidad de cuidar el planeta Tierra, de cuidar el medio ambiente, y el Señor siempre nos ha enseñado eso, de que tenemos esta gran responsabilidad de señorear, de cuidar, de cultivar, de cuidar todo lo que es el medio ambiente. Así es que ahí miramos ya la creación del hombre. En el capítulo 2, como que si lo vemos más de cerca, cómo Dios crea al hombre, lo hace del polvo y le da el aliento de vida. Pero del versículo 18, quiero que vaya conmigo a Génesis 2:18. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ya Dios había dicho que todo lo que Él había hecho era bueno, y vio Dios y vio que era bueno, eso es lo que dice. Pero lo que a Dios no le pareció bueno de lo que Él había creado fue de que el hombre estaba solo. Eso fue lo único que Dios miró que no estaba bueno, la soledad del hombre. No es bueno que el hombre esté solo, y dice, le haré ayuda idónea, le voy a hacer una ayuda idónea para él. Y en el versículo 20, más bien el versículo 21, del 19 al 20, miramos que Adán le pone nombres a los animales y todo eso, pero en el versículo 21 es donde comienza la narración de la creación de la mujer. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. El versículo 21 en adelante, entonces miramos la narración de la creación de la mujer. En el versículo 18 dice, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle ayuda idónea. Y la ayuda que hace Dios para Adán, la ayuda idónea que hace Dios para Adán, va a resultar ser una mujer. Así que por aquí es donde aparece por primera vez mujer. La palabra mujer. Miremos lo que dice el versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces, desde ese momento que se nos menciona la mujer, aquí nos damos cuenta que se está formando ya la familia. Ahora está el hombre y la mujer. Es el comienzo de la familia humana sobre la faz de la tierra. La mujer, como estuvimos viendo de cerca Proverbios 31 en el Día de las Madres, es un ser tan especial que Dios hizo. Es una mujer virtuosa, una mujer valiente, fuerte, sabia, temerosa de Dios, buena esposa, buena madre. Proverbios 31 es tremendo cómo describe a esta mujer. Y yo estoy seguro que así hace Dios a Eva, una ayuda idónea. Dice de que la tomó de sus costillas la tomó. Alguien dijo, hace muchos siglos atrás, incluso se le ha acreditado a unos rabinos judíos que enseñaban esto: Dios tomó a la mujer de la costilla del hombre, no la tomó del cráneo, de la cabeza del hombre,
para que ella se enseñoreara de él, para que ella fuera superior a él, ni tampoco la tomó de uno de los huesos del pie para que él la pisoteara. Hoy vengo mal, tengo que calentar un poquito. Para que la mantuviera debajo de sus pies, ¿verdad? ¿Cómo es? Pisoteara. Bueno, ustedes me entienden. Y entonces dice, sino que la tomó de la costilla. Y la costilla es lo más cerca al corazón. Y sabe que las costillas son bien interesantes porque las costillas Dios las puso así en el hombre porque son las que sostienen los órganos vitales. Los órganos más importantes nuestros están acá, en esta parte. ¿Qué hay acá? Por aquí tenemos el corazón, ¿verdad? Aquí arribita. Pero también tenemos el hígado, el estómago y tenemos varios órganos muy vitales, importantísimos, y las costillas lo protegen, le dan soporte y protegen los órganos vitales, y de allí Dios tomó a la mujer de una costilla. Si usted se fija, la costilla también es fina, es larga y es fina. Estos huesos de la costilla son finos, se quiebran algo fácil, ¿sabía eso? Se quiebran algo fácil en las costillas. Entonces es un hueso fino, muy importante, y de allí Dios hace a la mujer. Y por eso la Biblia nos dice que la mujer es así, la mujer es fina. La mujer dice que hay que tratarla como a un vaso frágil, o sea, como una copa de cristal. Es frágil, pero al mismo tiempo es fuerte. Y es importante porque protege los órganos vitales. Y así es la mujer, así Dios la hizo. Qué hermosa idea. Y sabe que cuando se escribió esto, ellos no sabían bien acerca de los órganos y de los huesos, no tenían toda la ciencia que tenemos ahora nosotros en este siglo, donde hemos podido ver bien el cuerpo humano, se ha podido ver bien. Ellos no sabían eso, pero Dios le inspiró a Moisés a escribir que fue de la costilla del hombre que Dios formó a Eva. Qué hermosa idea esto. Dice que Dios creó, decían esta gente, a Eva de la costilla del hombre para que él la cuide, la proteja, y porque son iguales, no es uno superior o inferior, están del mismo nivel. Dice la Biblia que tanto el hombre como la mujer somos coherederos. Dice que hay que tratar a la mujer bien porque ella es coheredera con nosotros, somos igual. Dice la Biblia que en Cristo Jesús ya no hay esclavo ni libre, ni mujer ni hombre, porque en el tiempo de que Jesús estuvo acá, los romanos mantenían a la mujer como inferior, como ciudadano de segunda clase, y los judíos también, pero dice la Biblia, no, ellas son coherederas, somos del mismo nivel. Así es que esto es bien importante, aquí lo miramos ya en la Biblia, fue de una de sus costillas, de ahí empezamos a ver esto tan hermoso que Dios hizo, crear a la mujer. Tenía a Adán, pero crea a la mujer. Yo creo que fue una mujer la que dijo de que la mujer pues es más refinada que el hombre, porque el hombre fue hecho del polvo, de la tierra, más rústico, pero que ella fue hecha del hombre, el hombre ya estaba procesado y a ella todavía, entonces es más fina todavía, porque nosotros los hombres de la tierra y ella del hombre, así es que están más refinadas. Dice acá que lo hizo dormir, tomó una costilla, cerró el lugar, la carne la cerró, parece una cirugía esto, ¿verdad? Una operación. Le hace dormir la anestesia, le abre por acá, le saca una costilla y le vuelve a cerrar. Y hace a la mujer. Desde aquí miramos que si era una ayuda idónea que Dios quería hacerle a Adán, fácil, si simplemente era una ayuda así, para ayudarle a trabajar y a estar juntos, hubiese podido hacer en vez de a Eva, mejor a Esteban, ¿verdad? Adán y Esteban, otro hombre, ¿verdad? Porque si era una ayuda y pues los dos con la misma fuerza, el mismo tamaño, quizás hubiera sido mejor, pueden pensar algunos, pero Dios desde el comienzo tiene en su mente que la ayuda idónea debe ser una mujer, no otro hombre, sino que debe ser un hombre y una mujer, porque Dios está estableciendo el matrimonio acá, desde ahí. Entonces desde aquí miramos que Dios está en contra de la homosexualidad y cualquier derivado de la homosexualidad, porque hay varias combinaciones ahora de homosexualismo, bisexual, que le gustan los hombres y las mujeres, o lesbianas, y bueno, es un montón de
de disparate ahí que hay en cuanto a esta depravación que es la homosexualidad y todo eso. Dios está opuesto a toda clase de homosexualidad y desde aquí lo miramos. Y dice Adán, este hueso de mi hueso y carne de mi carne será llamado varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dice el versículo 24, dejará el hombre a su madre, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí el Señor estableció el matrimonio. Jesús después, cuando le preguntan acerca del divorcio, Jesús dijo, en el principio Dios los creó, varón y hembra los creó. Y por eso es que Dios dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Jesús lo vuelve a repetir y está diciendo que Dios es el que ha establecido el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y fíjese que en los tiempos bíblicos hubieron varios hombres que tenían 7, 8, 10 mujeres y uno bien famoso tuvo como 700 y 300 concubinas, como 1000 mujeres, ¿verdad? Pero Jesús dijo, no, en el principio se dijo que era entre un hombre y una mujer. Y eso es todo. Un hombre y una mujer. Así es como Dios lo estableció. Entonces, esto es claramente el matrimonio. Aquí se establece el matrimonio. Hay que dejar al papá y a la mamá y unirse a su mujer, formar su propia familia ahora, su propio matrimonio, su propia familia. Y esto es sagrado, es sumamente sagrado. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, honroso sea ante todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, la cama no adulterada, la cama limpia, porque a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Eso es lo que nos dice la Biblia. Así es que es bien sagrado el matrimonio y nosotros como cristianos, como iglesia cristiana, debemos de mantener esta verdad firme. El mundo alrededor nuestro quiere quitar la santidad del matrimonio. El mundo quiere quitar lo sagrado del matrimonio. Y lo que acaba de hacer nuestro presidente actual, Barack Obama, hace unas semanas atrás, conmovió a toda la nación y al mundo entero, porque él dijo de que él ahora está a favor del matrimonio homosexual. Hace 3 años, cuando corrió para presidente por primera vez, ya su récord, ya lo conocíamos, los que hemos estado pendientes de las personas estas, yo ya sabía de que él había votado 5 veces a favor de el aborto y incluyendo el aborto parcial, que a la edad de 9 meses, cuando el niño está a punto de nacer, hay una ley ahora que si la mamá ya no lo quiere, el doctor lo puede matar en el momento que va naciendo, pero tiene que salir muerto. Si nace vivo, no lo pueden matar ya. Pero si tiene 9 meses y en el momento de dar a luz el doctor le mete unas tijeras y le corta esta parte de acá y lo mata, cuando va naciendo, es un aborto parcial, se le llama. Y el presidente Barack Obama, cuando era parte del Senado, de los 100 senadores de Estados Unidos, él votó a favor, porque ahí tienen que dar su nombre y poner por qué votan, porque te tienen que dar en récord quién votó por qué. Y yo lo sabía eso. También sabía de que en varias veces había apoyado el matrimonio homosexual y que los activistas homosexuales que tienen una gran base en San Francisco muchas veces le habían hecho donaciones grandes de dinero porque ellos sabían de que él los apoyaba y yo creo que todo el mundo lo sabía. Claro que en el momento de correr para presidente hay que decir cualquier cosa para quedar electo. Y me acuerdo que el pastor Rick Warren, que es bien famoso por su libro Una vida con propósito, lo llevó a su iglesia, llevó a los dos, a Barack Obama y a McCain, que era el que estaba corriendo para presidente de parte de los republicanos. Y a los dos les preguntó lo mismo, ¿estás a favor del matrimonio homosexual? Y los dos contestaron no. Y Barack Obama dijo, oh no, yo estoy a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer, porque él sabía que la mayoría de los americanos así lo ven, entre un hombre y una mujer. Y entonces él dijo, estoy a favor del matrimonio tradicional y estoy en contra del matrimonio homosexual delante de la iglesia cristiana Saddleback, aquí en el sur de California, con el pastor Rick Warren. Le preguntaron acerca del aborto y ahí sí se enredó todo ahí, de verdad. Después sacaban esos pedacitos donde se enredó porque no supo cómo contestar acerca del aborto. Quería decir que estaba en contra del aborto, pero no hallaba cómo hacerle porque su récord era bien conocido.
de acerca del aborto y se enredó y contestó nada, un solo enredo, por ahí está grabado, por en vez lo ponen porque fue un enredo vergonzoso para tratar de decir dos cosas y poder quedar electo. Ahora que ya quedó electo, una de las primeras cosas que hizo fue quitar una de las leyes que el mismo Bill Clinton, que es del mismo partido de él, un partido más liberal, había dicho para calmar a los conservadores. Los conservadores son los que quieren mantener las tradiciones y quieren mantener lo que la Biblia dice, y los liberales son los que se quieren apartar, ¿verdad? Los que están más adaptados al sistema posmoderno. Entonces, para calmar a los dos bandos, Bill Clinton salió con una idea bien salomónica, una idea bien sabia, y puso una ley que decía, don't ask, don't tell. El gobierno no te va a preguntar si eres homosexual para entrar a las Fuerzas Armadas. Los conservadores decían no homosexuales en las Fuerzas Armadas en absoluto. Si es homosexual no puede entrar a las Fuerzas Armadas porque solo hombres hay ahí y un homosexual entre medio de un montón de hombres, imagínense. Entonces dijeron no homosexuales en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Pero los homosexuales estaban peleando, no, nosotros también queremos pelear por nuestro país y tenemos derecho de armarnos e ir a defender nuestra patria. Entonces el presidente Bill Clinton dijo, don't ask, don't tell. No preguntes y no digas. El gobierno no te va a preguntar si eres homosexual, pero tú tampoco digas que eres homosexual, no andes por ahí, actuando todo, ¿verdad? Así homosexual, actúa como hombre y no andes diciéndole que eres homosexual a nadie. No preguntes, no digas. Excelente, se calmaron los conservadores y se calmaron los liberales, los que querían que los homosexuales entraran. Bien tranquilo. Pero Barack Obama, entrando a la presidencia, va y quita eso. Y dijo que no, que ahora abiertamente pueden ser homosexuales. Yo hablaba con un soldado que todavía está sirviendo y me decía, eso nos perjudicó bastante. Él había estado allá por Afganistán y dice, eso nos afectó. Y porque después ellos iban por allá, el grupo de homosexuales, soldados, y dice que en las tiendas que se arman y ellos escuchaban cosas y les caía mal. Entonces, pero ya no se les podía disciplinar ni se les podía corregir porque ya Barack Obama había dicho que no, que pueden ser homosexuales abiertamente en la Fuerza Armada. ¿Para qué quitó eso si estaba tan sabia esa decisión que había tomado Bill Clinton, que era de su propio partido? Pero lo peor que vino a hacer fue hace unas 3 semanas atrás, cuando dijo que ahora su pensamiento ha evolucionado, cosa que es mentira, porque desde los años 90 y algo, cuando fue senador y trabajaba en Chicago como político, ya se sabía que apoyaba el matrimonio homosexual, lo escondió para quedar como presidente y ahora dice, he evolucionado, he cambiado de parecer y ahora apoyo el matrimonio homosexual. Se supo que como 40 millones de dólares le habían dado los de la homosexuales activistas, los que promueven una propaganda homosexual, le habían hecho una donación de 40 millones de dólares recientemente. Entonces ahora él tiene que apoyarlos. ¿Cómo un presidente tan importante como del país de Estados Unidos pueda decir que apoya el matrimonio homosexual? Eso le ha dado una gran fuerza a esta idea postmoderna que la familia puede ser entre 2 hombres, 2 papás y los niños. Le ha dado una gran fuerza. Ahora él como presidente de Estados Unidos se ha convertido en el líder principal de la agenda homosexual. Se ha convertido en el líder principal para promover el matrimonio homosexual en Estados Unidos y eso de verdad que ha causado un bastante malestar entre las personas que creemos que el matrimonio es sagrado. Yo creo que como iglesia debemos de mantenernos firmes en nuestra posición y debemos de ser como los profetas de antaño. Tenemos que denunciar el pecado y tenemos que declarar, los profetas del antiguo, ellos declaraban están mal, están violando los derechos del huérfano y la viuda, están haciendo mal, no hacen justicia, no hacen rectitud. Al rey de Israel se lo decían así de frente y a los príncipes y a los sacerdotes de frente les decían esto es malo, esto es pecado, Dios lo ha establecido así. Y yo creo que la iglesia de Cristo Jesús debe de hacer eso mismo hoy en este tiempo y decirle al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, está mal,
es pecado un matrimonio homosexual, a Dios no le agrada y está completamente mal. Dios va a traer juicio sobre esta nación. Debe de decirse. Pero el problema es que cuando la iglesia cristiana no quiere hablar y más bien empieza a aceptar las ideas del mundo. Eso es lo más peligroso que puede haber, que la iglesia está tan metida en el mundo que ya no puede hacer distinción y a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, igual que el mundo. Ese es el gran problema, esa es una gran dificultad y por eso nosotros como iglesia cristiana siempre estamos hablando de esto. El matrimonio es sagrado. ¿Sabía usted que los homosexuales de por muchas décadas ya, aquí en el estado de California, igual que en los 50 estados de Estados Unidos, pueden tener uniones civiles? Ellos ya pueden tener uniones civiles. Eso es prácticamente como casarse, pero no se le llama matrimonio, sino que una unión civil. Y tienen todos los derechos que un matrimonio. Ellos tienen ya los derechos como que estuvieran casados, una unión civil, pero ellos no se conforman con una unión civil. Ellos quieren que se le llame matrimonio. Ellos quieren que la sociedad les diga, están bien, o sea, darles la bendición, o ustedes tienen un matrimonio legal. Pero no, pueden tener unión civil porque nosotros no les vamos a decir qué hacer o qué no hacer. La Biblia nos dice qué hacer y qué no hacer, pero cada quien debe de escoger, ¿verdad? Yo no me voy a enojar acá porque son homosexuales, ¿no? Allá ellos, ya Dios dice lo que les viene, ¿verdad? Igual para cada uno de nosotros, se puede decir la verdad, pero cada quien va a dar cuenta a Dios. Pero que nos quieran meter, que nosotros les aceptemos a través de legalizar el matrimonio homosexual, que la sociedad les dé el visto bueno, eso no lo vamos a permitir. Que hagan lo que quieran en su casa, en su apartamento, allá en su cámara, que hagan lo que quieran, no nos importa, pero que no nos quieran meter, que a la fuerza le aceptemos el matrimonio homosexual. Y ellos ya tienen derechos civiles para unirse, hace ratos que lo han tenido, pero ellos quieren a fuerza que nosotros les aceptemos un matrimonio homosexual. Y ya convencieron al presidente. Bueno, el presidente estaba convencido de hace ratos porque tiene una agenda no agradable a Dios y deberá de arrepentirse él también de esto, porque le hace un gran daño a nuestra sociedad, un gran daño a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Nos los están confundiendo. Hay más homosexualidad ahora que nunca. ¿Por qué? Porque los están confundiendo, le están diciendo que experimente, que pruebe, y hay una gran depravación porque se ha permitido esto. Antes no era así. Y no teníamos grandes problemas de homosexualidad, no teníamos grandes problemas de divorcio, pero ahora se nos ha complicado la situación. Los homosexuales queriéndose casar legalmente y los heterosexuales, y la palabra heterosexual es las parejas entre un hombre y una mujer, las parejas tradicionales, lo más natural, un hombre y una mujer, así como Dios lo creó acá. Las parejas heterosexuales no se quieren casar y también ya tenemos varias décadas donde prefieren vivir juntos. Y entonces no nos casamos porque ¿para qué casarse? ¿Qué es un papel, un documento? ¿Qué es eso? Vivamos juntos sin casarnos. Y entonces tenemos ya de varias décadas atrás las uniones libres, ¿verdad? ¿Cómo más se le llama a eso? Cohabitar y no casarse. Y ya tienen hijos de 15, de 16, 20 años y no están casados. Y uno les aconseja, no, pues cásense, es que no sé si me quiero casar. Y ya tienen como 15 años juntos. Eso también es bien malo, eso es malo. Por eso que también aquí en la iglesia predicamos en contra de ese pecado, porque la Biblia dice que si usted no se casa está en pecado. Si usted no se casa y está viviendo con una mujer y teniendo relación sexual con ella, usted está en pecado. La Biblia dice, honroso sea ante todos el matrimonio. Démosle fuerte ese aplauso al Señor. Honroso sea ante todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. O sea que si no está casado, está en fornicación y adulterio, y Dios le va a juzgar por eso. Entonces en la iglesia también promovemos, cásese, ponga en orden su vida, arregle su casa y ponga en orden su casa. Ahí comienza todo. Si quiere tener usted un hogar de bendición, un hogar estable, debe de casarse. No puede estar viviendo en pecado. No puede estar viviendo en pecado. Y esto de vivir en pecado es un atentado en contra de lo que el Señor ha dicho, el matrimonio que es sagrado. Por eso es que me asombra a mí que las parejas normales no quieran casarse y le hacen un daño a la institución sagrada del matrimonio, porque están en contra del matrimonio.
yo como me crié aquí en Estados Unidos, estuve en la high school y no sé cómo se metió la idea a mí de que yo no me voy a casar. Y por vez he hablado con varios jóvenes y dicen, no, yo no me voy a casar, dicen varios jóvenes. Y se les mete a uno esa idea, yo no sé de cómo es que a uno se le mete eso. Y yo decía, ¿y qué es el matrimonio? Decía yo, ¿qué es eso de casarse? ¿Por qué yo necesito un papel del gobierno? Si yo amo a esta mujer y yo quiero vivir con ella, está bien. Y si la quiero dejar, también la dejo y me voy con otra. Entonces, ¿para qué casarme? O sea, ¿para qué estar amarrado con una? Y yo me metí en la mente que no me iba a casar, sino que yo iba a andar con diferentes. Esa era mi idea, ¿verdad? Y estaba en contra del matrimonio porque yo decía, ¿por qué el gobierno quiere casarnos? ¿Y qué le importa al gobierno? Entonces se le meten a uno esas ideas. Alguien dijo que si uno no es liberal, cuando tiene 18, 19 años, cuando es un adolescente y un joven adulto, no tiene corazón, porque siempre el adolescente cuestiona las leyes, cuestiona el gobierno, cuestiona a los padres, cuestiona su fe, la religión, la cuestiona. Cuando uno está en la adolescencia empieza a cuestionar que por qué, y quién dice, y por qué, ¿verdad? Y uno se pone así como rebelde, y yo pasé por eso, pero la cosa es que después uno madura y crece, y después estoy aquí diciendo, no, hay que casarse. Y el matrimonio es sagrado, así como me decía mi mamá, como me decía el pastor, ahora yo mismo lo estoy diciendo. Y dijo alguien, si uno no es liberal cuando tiene 18 años, no tiene corazón, no tiene pasión. Pero si no se hace conservador ya cuando tenga unos 40 años, no tiene mente, no es sabio, porque sigue actuando como adolescente, que por qué esto, por qué, y muchos se han quedado así, incluyendo el presidente de Estados Unidos, se ha quedado pensando liberal en el matrimonio y en otras cosas, cuando está haciéndole un gran daño a la institución sagrada del matrimonio. Entonces, los que no se hacen conservadores ya más adelante, no tienen mente, de verdad. Y fíjese que el Señor quiere que nosotros cuidemos esta institución matrimonial. Así es que los que no están casados y viviendo juntos, cásense y arreglen su vida. Y no vamos a permitir el matrimonio homosexual. En el estado de California hemos estado trabajando en eso, la iglesia nuestra se ha involucrado de lleno. Cada vez que se necesitó, nos pusimos a la orden y peleamos fuertemente en contra de eso, y gracias a Dios que hemos tenido victoria. Me parece que son más de 30 estados en Estados Unidos que lo han llevado a votación, y en los 30 estados donde se ha llevado a votación que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, siempre en todos los estados ganó el matrimonio tradicional. Los únicos 5 estados donde ya es permitido el matrimonio homosexual no ha sido por elección del pueblo, sino que porque unos jueces han decidido que debe ser legal, como pasó aquí en California. 5 jueces de la Corte Suprema de California, 3 de ellos dijeron sí al matrimonio homosexual y 2 no. Y por esos 3 se hizo legal un tiempo aquí en California, como por unos 6 meses fue legal el matrimonio homosexual y venía la gente a casarse y fue una gran cosa eso. Hasta que pasó la Proposición 8 en noviembre del 2008, entonces quedó nulo todo eso que había pasado durante esos meses. Y lo mismo pasó en Massachusetts. Unos jueces decidieron que era legal el matrimonio homosexual y desde ahí se quedó legal el matrimonio homosexual. Pero donde se ha llevado a votación, el pueblo siempre ha dicho que quiere mantener el matrimonio entre un hombre y una mujer porque eso es primeramente natural. La naturaleza misma nos enseña eso. Es histórico, históricamente siempre ha sido así. Y además de eso es bíblico, es porque Dios lo ha dicho y así Dios lo ha establecido. Así que nosotros como cristianos debemos de mantener esto. El siguiente versículo es interesante, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dios los crea, los casa, porque dice acá, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Ahí miramos la primer boda. Dios mismo fue el pastor que los casó, el ministro que los casó, pero después nos dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Aquí lo que podemos entender de esto es que no había una malicia, no había una morbosidad, era natural, ¿verdad? No había malicia, no había morbosidad, no había explotación del sexo. Hoy con la desnudez se ha hecho una explotación tremendo del sexo. Para vender cualquier cosa, con una mujer desnuda o un hombre semidesnudo, se puede vender y usan para comercializar el sexo. El sexo lo están usando como para vender.
y se está explotando la sexualidad y especialmente a la mujer, especialmente. La mayor parte de la pornografía tiene que ver con mujeres, ¿verdad? Y entonces las mujeres peleando por sus derechos y todo, pero siendo abusadas, explotadas con su cuerpo, están siendo explotadas. Cuando Dios los creó no fue así. Ahora por ahí se han levantado unos grupos que quieren que sean nudistas, los grupos nudistas, y quieren andar desnudos por ahí por la playa, y parece que hay unas playas nudistas, y ellos quieren decir, no, pues no tenemos morbosidad ni nada de eso, y quieren mantenerlo que supuestamente así como Adán y Eva, pero no es así. Ya hay morbosidad, ya hay lascivia, hay bastante lascivia ya en nuestro planeta, desde que el hombre, la mujer y el hombre pecaron en el jardín del Edén. Desde ahí para acá nosotros somos una raza humana caída, se le llama. Hay pecado en nosotros, hay lascivia. Fíjese que dice acá que no se avergonzaban la pareja, pero en Levítico 18 nos habla acerca de la desnudez. Ya para Levítico 18, incluso en el siguiente capítulo, es que el hombre cae y entonces ahora tiene una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída. Y en Levíticos es cuando el pueblo de Israel ha salido de Egipto y Dios les empieza a decir, ustedes van a ser una nación santa, una nación separada, no van a ser como hacen las otras naciones, y no van a hacer esto ni aquello, porque las demás naciones practican todo eso, pero ustedes son santos, ustedes son sagrados, ustedes son separados. Y en Levítico 18 empieza a narrarle de que no puede ver la desnudez, comenzando con la desnudez de su papá, ni la desnudez de su mamá, ni la desnudez de su hermana, y empieza ahí a nombrar, pero a todos los parientes cercanos. No puede ver los desnudos, no se puede descubrir delante de ellos. Y claro que ahí está hablando acerca de tener una relación sexual con ellos, pero al mismo tiempo se enfoca en la palabra desnudez, desnudez. Yo he notado que el esposo y la esposa no tienen pena de estar desnudos delante de ellos, ¿verdad? Y se arreglan ahí, los dos andan desnudos y no hay problema en su cuarto, ¿verdad? Porque pues no le da pena cuando apenas uno se casa o apenas la conoce, sí como que se le da pena, pero ya después puede andar uno desnudo ahí enfrente de ella y ella desnuda enfrente de uno y no hay nada, no hay pena, igual que Adán y Eva acá no se avergonzaban. Pero debe tener cuidado la mamá y el papá de no sentir el mismo, ¿cómo se llama? La misma confianza con sus hijos, y que la mamá salga a la sala sin cubrirse sus pechos o semidesnuda, y los niños ahí viendo. Tiene que tener mucho cuidado con eso. O que el papá también se siente tan confiado con la familia y anda desnudo enfrente de sus hijos. Tiene que tener mucho cuidado con eso, porque la Biblia dice que no debe ver su desnudez. Incluso a uno de los hijos de Noé, Dios lo castigó, el mismo papá le dio una maldición porque miró su desnudez y se burló porque lo miró desnudo al papá, y fue a llamar a sus otros dos hermanos, vengan a ver que mi papá está desnudo, y quería que fueran a reírse del viejito que estaba ahí desnudo. Pero ¿qué hacen los otros dos hermanos de este muchacho? Dice que entraron de retroceso para no verlo, y agarraron una sábana y lo cubrieron sin ver al papá, sin ver la desnudez. Y cuando el papá se da cuenta el siguiente día, le da una maldición al que lo miró, y a los otros dos los bendijo. Y así fue desde ese día en adelante. Entonces nosotros debemos tener cuidado con eso. Mamás, papás, tengan cuidado con esas cosas, ¿verdad? Debemos de enseñar a los niños a tener respeto. Nosotros una vez, yo estaba trabajando creo que era primer grado, en la Bellevue Primary School, ahí por el área de Hollywood, y una vez estamos en receso, los baños de los niños estaban, cada salón tenía su propio baño, no había así como en las otras escuelas de que hay un baño público para todos, no, cada salón tenía un baño, y entonces cuando tenían que ir al baño, pues tenían que regresar al salón. A mí me tocaba ir a cuidarlos a los niños al lugar de recreación ahí donde jugaban, y la maestra se quedaba por ahí trabajando. Entonces entraban los niños al baño y ella estaba allí, ella cuidaba eso. Pero un día de estos, me cuenta la maestra, ese día que le pasó, estaba bien asustada. Llamaron a la principal y a tratar de averiguar, porque una niña lleva a otra niña al baño y la desnuda.
y la desnudó a la otra niña, y entonces cuando la maestra ve que no salen y qué está pasando, va y ve y una niña tiene desnuda a la otra. Y entonces dijeron, ¿qué está pasando en la casa de este niño? Algo debe estar pasando en la casa de esta niña. ¿Por qué va a desnudar a la otra niña? Y bueno, quizás están viendo cosas ahí, o quizás la niña ve a su papá y a su mamá desnudos haciendo cosas. Y entonces rápido el principal y los maestros, yo también pensando, ¿por qué? ¿Por qué esta niña hizo eso? ¿De dónde aprendió eso? ¿Verdad? Entonces por eso que los padres deben tener mucho cuidado con estas cosas. Porque después los niños van y allá reflejan lo que están viendo en la casa, las cosas no agradables, van y lo reflejan allá. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esta parte. Quería tocar eso ya que ahí aparecía esto de la desnudez, aproveché para tocarlo. Ahora vamos a concluir esta sesión de la familia. Comenzó aquí la familia en Génesis, cómo Dios lo estableció entre un hombre y una mujer, el matrimonio es sagrado. Y vayamos ahora a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 21, y quiero brevemente hablar aquí del rol del papá y de la mamá y de los hijos y de los padres. Aquí hay un rol que Dios les ha dado, unos parámetros que Dios le ha dado a cada uno. Y dice el versículo 21, Efesios 5, 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dice que nos sometamos los unos a los otros, el versículo 22. Después se enfoca en la mujer. Primero comienza con la mujer y le dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así como usted se sujeta al Señor Jesús, de igual manera usted debe sujetarse a su marido. Eso es lo que la Biblia aquí nos enseña, sujetarse. Y nos da una razón por qué es que ella debe sujetarse a su marido, como que se estuviera sujetando al Señor. Y la razón que lo debe de hacer es porque el marido es la cabeza de ella, es la cabeza del hogar. Así Dios lo estableció. Dios puso al hombre con una gran responsabilidad de ser la cabeza en el hogar, de ser el líder principal de la iglesia, del hogar, debe ser el líder. Y entonces nos damos cuenta que Dios le dice a la mujer, debes de someterte a Él así como te sometes a Cristo, porque Él tiene una gran responsabilidad. Él es responsable. Dios le ha dado una responsabilidad a Él. A Él Dios le ha dicho que debe de ser la cabeza en el hogar, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, varones, esto para acá es una gran bendición para nosotros, que Dios nos haya puesto como cabeza en el hogar. Es una gran bendición, pero es un honor, pero ¿sabe qué más? Es una gran responsabilidad. Porque ¿qué hizo Cristo para la iglesia? Dice la Biblia que Cristo se dio a sí mismo por ella. Se dio por ella, dio su vida, murió en la cruz del Calvario por ella. Además de eso, Jesús dijo, yo no he venido para que me sirvan, yo he venido a servir. ¿Qué hace Dios por su iglesia? Jesús, Él sirve a su iglesia. Él le sirvió, incluso una vez le lavó los pies a los discípulos. Y los discípulos, Pedro dijo, no me los laves a mí. El Señor le dijo, si no dejas que te laves los pies, no tienes parte conmigo. Entonces, lávame las manos, la cabeza, los pies, ¿verdad? Pero, ¿qué hace ahí Jesús? Sirve. Jesús, su estilo de liderazgo siempre fue servir, darse. Por amor, Él sirvió, Él dirigió por amor. Entonces, el hombre tiene una gran responsabilidad que su matrimonio esté saludable, que su matrimonio esté unido, que no va a haber divorcio, es la responsabilidad del hombre, que no vaya a haber divorcio, él tiene que cuidar de que no se divorcie, es una gran responsabilidad. Si usted es la cabeza, como Cristo es la cabeza de la iglesia, eso quiere decir que nosotros tenemos una gran responsabilidad de cuidar nuestro matrimonio, de velar por él, que no se vaya a divorciar, de asegurarnos de que todo va caminando en paz, por nuestros hijos que vayan educándose en el temor a Dios, que tengan unas metas adecuadas, una visión clara de la vida, que no vayan a salir vagos por ahí, sino usted tiene una gran responsabilidad, varón. Pero hermanas, recuerden de que el Señor cuando hizo a Eva, la hizo con la idea de
que fuera ayuda idónea. Y por eso es que la mujer dotó hacia la mujer, mujer virtuosa, fuerte, valiente, sabia, humilde, con gracia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también ella es parte de esa familia y deben los dos trabajar hacia ese bienestar. Entonces el hombre es el líder, es la cabeza en el hogar y debe de tomar esa responsabilidad, pero ella también es parte de eso. Entonces ella ayuda, así el Señor lo ha establecido. Yo sé que algunas personas se enojan, se molestan de que dice que la mujer se sujete a su marido y entonces se quieren como molestar a algunos porque creen que está hablando de inferioridad y superioridad, pero no, de ninguna manera. Aquí no está hablando la Biblia de que el hombre es superior y que la mujer es inferior. Eso está lejos del corazón de Dios. Eso no es así. Somos iguales. Yo les cuento cada vez que tengo la oportunidad, cuando aconsejo a los matrimonios, cuando hago una ceremonia matrimonial, les cuento esta verdad de que no es acerca de ser superior o inferior, sino que estamos hablando de una posición que Dios le ha dado al hombre. Y le digo, es como el fútbol americano. Casi no lo entendemos nosotros. El fútbol americano son un montón de jugadores que tienen de ese el fútbol americano con el casco y todo eso, ¿verdad? Y saben que hay un hombre allí que es la cabeza del equipo. En inglés se le llama el quarterback. Y él es el que agarra el balón y el que busca a dónde va a ser el pase. Él es la cabeza. Entonces él lo que hace antes de la jugada, reúne en un huddle, reúne a todo el equipo que está en la cancha y le dice, ok, vamos a hacer la jugada número 3 o la jugada B, qué sé yo. Recuerda, tú vas a correr para allá, para jalarte al equipo contrario para acá, y tú vas a pasar detrás de mí y te la voy a tirar a ti, ¿verdad? O vamos a engañarlo, vamos a actuar de que se la doy a aquel, pero se la voy a dar al otro, y todos van con el plan. ¿Y qué dice el equipo cuando él dice vamos a hacer esto? Todos dicen, está bien, amén. Dicen, está bien, vamos a hacerlo. Entonces ya viene y él agarra el balón como la cabeza y él va a hacer la jugada. Y todos deben de someterse. En ese equipo hay unos jugadores con una fuerza terrible, 300 libras de puro músculo, así bien fuertes, son los defensores que están ahí, unas bestias apocalípticas ahí al frente, fuertes. La refrigeradora le decían a uno que era, pero así los brazos, para defender al quarterback. Fíjese que esos son los más fuertes, pero no son ellos la cabeza del equipo. No es porque sea superior en fuerza, no. El quarterback no es muy fuerte. Pero también hay otros jugadores en el equipo que tienen una habilidad, una agilidad tremenda para correr y para cachar ese balón. Los wide receivers salen corriendo y él les tira el balón y hasta brincan en el aire, la cachan y se quitan a uno, dos. Tienen una habilidad tremenda, pero no son ellos la cabeza del equipo, aunque tengan una gran habilidad superior al quarterback. Así es que el quarterback ni tiene tanta fuerza como los defensores, ni tiene tanta habilidad como los wide receivers, pero ¿quién es la cabeza del equipo? El quarterback, porque él tiene esa posición. Y si quiere ser el capitán, el más fuerte o el más habilidoso, porque yo soy más hábil, yo debo de ser, no va a funcionar. Es un asunto de posición, la posición de quarterback es la cabeza. Y esto, amados hermanos, varones, es un asunto de posición. Usted es el quarterback de su familia, usted es la cabeza. Y no quiere decir, hermanas, de que él sea más inteligente que usted, o que él sea más hábil que usted, o que sea más fuerte que usted. Unas hermanas que son más fuertes que él. No quiere decir eso, sino que quiere decir nomás que es una posición que Dios le ha dado. Así que mujeres, no se sientan mal con esto. Yo sé que el movimiento feminista hizo bastante para destruir esta verdad, hizo bastantísimo, incluso lo pusieron en sus propósitos. Querían quitar al Dios de la Biblia, porque es en la Biblia donde dice que Dios es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer, y que eso mantiene a la mujer inferior. Eso no es cierto. Esto mantiene en orden la familia. Dios nunca ha visto a la mujer como inferior o al hombre como superior, de ninguna manera. Esto es un orden que Dios ha establecido. Así que así como la mujer se sujeta a Cristo, así también debe de sujetarse a su marido. Qué tremendo esto, ¿verdad? Qué tremendo, porque uno se quiere agarrar de Cristo, pero del marido muchas veces no se quieren agarrar. Pero la Biblia dice, sujétese. La palabra sujetar del griego es prácticamente igual como nosotros lo entendemos en español. ¿Qué es sujetarse? Es agarrarse de algo fuertemente. Uputazo se dice en griego. La palabra que usó Pablo ahí cuando escribió sujétese fue uputazo. ¿Y qué quiere decir eso?
agárrese fuerte. Así como usted se agarra fuerte de Cristo, usted agárrese de Él. Eso es lo que quiere decir, sujetarse, ¿verdad? Cuando uno va en el bus le dice sujétese porque tiene que agarrarse, ¿verdad? Entonces dice la Biblia, agárrese de su marido, agárrese fuerte de él. O sea, acepte el liderazgo de él. Pero hay algunas hermanas que no han querido agarrarse de su marido. No quieren agarrarse, ni siquiera le dicen voy a hacer esto y aquello, no, ni le dicen nada, ni lo toman en cuenta. No lo toman en cuenta para nada. Entonces, en una parte él se ha desligado de su responsabilidad como cabeza de hogar porque quiere andar de vago, quiere tomar ligera la vida, no quiere problemas con la familia, pero Dios se lo va a demandar porque Dios a usted lo ha puesto de cabeza en el hogar. Y por el otro lado hay algunas mujeres que no han querido darle esa posición al marido y no han querido agarrarse de él, sino que no les importa. Entonces lo que ha pasado es que él ya dice, hay que ella haga lo que quiera, ¿verdad? Entonces ya él se desliga. Algunas veces es por culpa de ella que él se ha desligado y otras veces es por culpa del mismo que ha sido un haragán, completamente un perezoso, un irresponsable con lo que Dios le ha dado por querer satisfacer sus propios deseos. Y Dios lo va a juzgar, Dios lo va a juzgar. Pero también, hermanas, examínense ustedes si ustedes son las que no le han puesto a su marido en el lugar que Dios le ha dado a él, porque Dios le ha dado esa posición a él. Y si ustedes no se están agarrando de él, como la Biblia dice, va a ser responsabilidad de usted. Y él quizás también se siente frustrado por esa parte. Hay que hacer un balance, examine qué está pasando, los dos examinen. Si no está esto así en este orden como debe estar, examinen a dónde está el problema. Y usted, mujer, trate de sujetarse, porque eso la Biblia le dice, agárrese de su marido, eso es lo que la Biblia dice. Y usted hágalo. Ahora, maridos, versículo 25. Ya miro muy triste a las hermanas, mejor me voy con los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado del lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Amemos a nuestras mujeres. Ya dije, el Señor que hizo, dio su propia vida, fue un líder, fue un servidor para su iglesia y lo sigue siendo, para cuidarla, para sustentarla, para protegerla. Y así quiere el Señor que nosotros amemos a nuestras mujeres. Y cuando un hombre ama a su mujer, esa mujer está dispuesta a agarrarse de ese marido, a sujetarse de ese marido, ¿verdad? Se sujeta porque ese marido la ama, la cuida, se lo demuestra con sus palabras y con sus hechos. Es cariñoso. Aquí debo de decir algo porque dice amemos a la mujer. Algunos hombres piensan que como la Biblia dice que él es la cabeza del hogar, aquí yo llevo los pantalones, entonces ha tomado una posición machista. Y la Biblia está en contra del machismo, pero la Biblia también está en contra del feminismo, donde quieren quitar al hombre de la cabeza del hogar y quiere la mujer ponerse. Eso también es contrario a la Biblia. Tanto el feminismo como el machismo es pecado y es contrario a la palabra del Señor. El orden es así como Dios lo estableció. Algunos hombres se han hecho machistas y ¿sabe qué hacen? Humillan a sus mujeres, las maltratan. Ha habido un maltrato y una humillación a la mujer y la tratan de mantener así algunos hombres. Pero la Biblia claramente nos dice que eso es pecado y Dios está en contra de eso. En 1 de Pedro 3:7 nos dice que si tratamos mal a nuestras esposas, nuestras oraciones no van a ser oídas. Así nos dice. Deben de tratarlas bien, porque si ustedes están peleando con ella, Dios no va a escuchar tu oración, hombre. Hombre, si tú estás humillando a tu mujer, maltratándola, Dios no va a escuchar tu oración. Y teológicamente nos dice de que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. ¿Y usted cree que Cristo va a maltratar a su iglesia? No, Jesús que es el esposo y nosotros que somos la iglesia, Jesús jamás nos va a maltratar a nosotros. Nunca nos va a hacer humillarnos y hacernos sentir como basura, como nada y pegarnos y tratarnos mal. Jamás, porque el matrimonio representa la iglesia y Cristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Yo estoy hablando de Cristo y la iglesia. Eso es un misterio, eso es hermoso. Y que el matrimonio represente eso. ¿Ustedes creen que Jesús va a maltratar a su esposa, a la iglesia? De ninguna manera. Eso es contrario a las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, el hombre jamás puede maltratar ni humillar a su mujer ni pegarle, jamás, jamás.
¿Quién haría eso con la iglesia? El diablo. Si el diablo fuera el esposo de la iglesia, la maltratara, la humillara, la deshaciera, la aplastara. Si el diablo fuera el esposo de la iglesia, que el Señor lo reprenda. Pero nuestro esposo, el esposo de la iglesia es Cristo Jesús, y Jesús jamás va a tratar mal a su iglesia. Gloria a Jesús. Así es que hombres, escúchenme bien, y especialmente hombres cristianos, escúcheme bien, si usted está maltratando y humillando a su esposa, usted está bien mal. Y usted está representando mal el matrimonio que representa a Cristo Jesús. Debe de arrepentirse, porque eso a Dios no le agrada. Por último, nos dice aquí en el versículo 33, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amor y respeto son las dos palabras que aparecen en el versículo 33. Es una ordenanza que Dios ha dado, es un mandamiento para el matrimonio, y este mandamiento dice: mujeres respeten a sus maridos y maridos amen a su mujer. Esos dos mandamientos siempre van de la mano, aparecen en 3 veces en la Biblia: Colosenses 3:18, Primera de Pedro 3, aparece allí, y aquí en Efesios capítulo 5. Son 2 mandamientos que se nos ha dado y debemos de cuidarlos. Cuando uno de estos 2 mandamientos se quiebra, o los 2 se quiebran, va a traer tragedia y va a terminar en divorcio esto. Así que tenemos que ser obedientes a esto. Capítulo 6, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así es que los hijos deben de respetar, obedecer y honrar a sus padres. Así el Señor lo estableció. Y debe de hacerlo, dice, en el Señor, obedecer en el Señor a vuestros padres. Porque hay veces que hay padres que no tienen temor a Dios y mandan a los niños a prostituirse, a vender droga y a hacer cosas. Allí el niño no debe de obedecer, el joven no debe de obedecer allí, porque debe obedecerle en el Señor, lo que es justo y verdadero. Todo lo que es justo y correcto, los hijos deben de obedecer, deben de respetar y honrar. Dice la Biblia que hay una promesa de larga vida y una vida bendecida cuando uno honra a su padre y a su madre. Versículo 4, y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Los padres también deben de ser sabios en cómo corregir a sus hijos. Deben de presentarles metas, enseñarles a poner metas alcanzables, a tener una visión clara de la vida. Debe de proveerle el alimento, proveerle las cosas necesarias a sus hijos, y debe de cuidarlos de los peligros del mundo. Hay un peligro serio en esta tierra, que es el perder su alma y irse al infierno, y el papá debe de cuidar eso principalmente, y cuidar todo lo demás que debe de cuidar en sus hijos. Debe de hacerlo. Y dice acá que debe de criarlos en disciplina, y debe de hacerlo esto con amor, no exasperar a sus hijos, no exasperarlos. ¿Qué sabe qué quiere decir esto? Exasperar, hostigar. No hostiga a sus hijos. Una manera de que uno puede provocar a ira a sus hijos es con la injusticia. Eso provoca a ira a los muchachos. Cuando uno es injusto, uno le dice: no hagas esto y aquello, y uno bien lo hace. Entonces ellos dicen: ¿y por qué? Si él lo hace, y yo ¿por qué no? Entonces eso es injusto. Usted está ahí como cabeza del hogar, como mamá y como papá, para dar el ejemplo, Y si usted no da el ejemplo, ¿cómo le va a demandar a sus hijos? Y les da duro, los castiga, y usted hace lo mismo, y a usted nadie le da duro, nadie lo castiga. Entonces eso enoja a los hijos y causa rebeldía. También una cosa que hace hostigar a los muchachos es cuando usted los regaña, y está bueno regañarlos, y hay que regañarlos, pero el problema es que algunos se toman hasta 2-3 horas regañándole, y lo mismo, y ya el muchacho, ya el regaño ya no fue eficaz. Fue eficaz en un momento, pero si usted siguió y queriendo, amartillándolo ahí constantemente con lo mismo, ¿cree que va a funcionar? No, ahora causa rebeldía, porque ahora lo hostigó. Dele el regaño con sabiduría y firme, pero no largamente, porque lo va a hostigar, le va a crear rebeldía en él. Padres, hay que ser sabios en esto. Dice que en disciplina habla de corregir, habla de castigar, habla de premiar, hay que darles premios, hay que enseñarles también esa parte. Y en esta era posmoderna en la que vivimos,
se nos dijo que no había que castigar a los hijos corporalmente, y yendo en contra de la Biblia, porque la Biblia dice que la vara no va a matar al muchacho, sino que la vara va a corregir al muchacho. Y es bueno quitarse el cincho y meterle unos 2, 3 hinchazos cuando se están poniendo mal, la faja, y darle unos cuantos cintarazos, ¿verdad? Con sabiduría, con firmeza. Pero estamos viviendo una era postmoderna donde se nos ha dicho que no hagan eso. El otro día miraba hace unas semanas atrás una entrevista a la mamá de Michael Jackson en CNN, y una señora que casi nunca ha hablado, ella es testiga de Jehová, y estaba ya hablando y dijo, no, lo que pasa, dice, hoy en día es que ya los muchachos, si uno les quiere corregir, llaman rápido al 911. Y me acordé de lo que usualmente nosotros pensamos como latinos, los muchachos les han enseñado, llamen al 911. Y esta señora afroamericana, la mamá de Michael Jackson, de aquí de Estados Unidos, dice lo mismo. Ahora se les ha enseñado que llame al 911. Oye, el hombre bien amable con ella, bien delicado, porque hay veces que son bien fuertes con los que entrevistan, pero muy tranquilo. Dice, entonces ¿tú crees de que eso está mal? Dice, deberían de corregirlo. Oh, sí, dice, deberían de. Pero claro, no abusar de ellos. Y me sorprendió de que le dieron la oportunidad de ella decir eso, porque ese es uno de los grandes problemas en nuestra sociedad postmoderna, de que ya no se le puede disciplinar al niño, cuando la Biblia dice que le dé. Pero claro, no abusar, pero sí castigarlo. Y algunos papás que no quieren hacerlo, el muchacho le pega a la mamá, le jala el cabello y por favor no hagas eso, y nunca se lo suena. Y ya hay que ponerlos en su lugar debidamente. En California hubo un gran caso y se acordó que se les puede dar a los niños en las nalgas solamente, en las pompis, ahí se les puede dar bien dado. Claro, no reventarle allá, bien hecho, pero, ¿verdad? Y se acordó de que ahí podía dársele, en la cara no, ni en el cuerpo, pero sí en las pompis, darle sus 2, 3 bien dados. ¿Y por qué se le va a dar? ¿Verdad? Con sabiduría. No los exasperemos, no los hostiguemos, sino que con sabiduría. Los padres con los hijos, y los hijos hay que respetar y honrar a los padres. Estamos en tiempos difíciles, pero el Señor nos manda que nos mantengamos como la Biblia dice, no como dice el mundo, ni como dice Oprah o como dicen los medios de comunicaciones, no, como dice la Biblia. Así es como lo vamos a tener, y aún ni como dice el presidente de Estados Unidos, que ahora ha cambiado su posición en el matrimonio homosexual, sino que como dice la Biblia. Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesús.